Bueno, doctor Roy, un mes del gobierno de Gustavo Petro, una opinión muy concreta sobre el tema. 30 días en que el pueblo colombiano ha visto el espíritu de cambio que impulsa el presidente Petro, marcado el camino de la paz, de la justicia social y de la justicia ambiental. El presidente Petro ha tomado directrices precisas: ley contra el hambre, garantizar subsidio a los alimentos y a los fertilizantes, garantía de una paz total que tiene que convertirse en normas seguras que no sean reciclaje de narcos, pero que permitan el desarme multilateral, y transiciones económicas y energéticas. Esas tres grandes directrices tienen que volverse a acciones de gobierno por el gabinete. El presidente Petro solo no puede hacer el cambio. Es importante que su gabinete y sus ministros ejecuten las directrices correctas del presidente, y ahí es donde yo he dicho, pie en el acelerador también para el gobierno. El tema que prácticamente tiene tomado el Congreso en estos días es el de la reforma tributaria. ¿Cómo está viendo ese debate? Pues veo ese debate como todos desde la torre de control. Permítame ese símil, este edificio es la torre de control. El que está enfrente es el avión que despega, una nave que despega en apenas 30 días, y es obligación de la torre de control ayudar a guiar ese despegue, que tenga éxito y que aterrice en una Colombia que sea potencia mundial de la vida. Pero quienes estamos en la torre de control no conocemos las conversaciones en la cabina de los pilotos, y por eso pedimos desde la torre de control celeridad. Yo pedí que muy pronto la reforma tributaria recibiera mensaje de urgencia. Se ha perdido el efecto del mensaje de urgencia porque a la fecha de esta entrevista aún no hay ni siquiera debate, ponencia para el primer debate. Y por supuesto, ya llegamos a mediados de septiembre. Quedan solo 13 semanas de la legislatura, lo vengo advirtiendo hace días. Los actos legislativos indispensables, como la reforma política anticorrupción para acabar la compra y venta de votos, el clientelismo financiado por la corrupción y el narcotráfico, es un compromiso del cambio y del acuerdo de paz. Debe erradicarse, aún no lo hace el gobierno. Usted tiene un par de ideas muy concretas para el tema del recaudo, para el tema del dinero, el tema de la SAE, el tema de los subsidios. ¿Cómo son? Sobre la reforma tributaria es indispensable compartir con los colombianos. Se necesita recaudar 25 billones para subsidiar los alimentos, para darle de comer a quien tiene hambre, para garantizar la educación de los jóvenes, para poder financiar al Estado impulsor de la reindustrialización de la mano del empresariado. Se necesitan los 25 billones. Yo espero que el ministro de Hacienda, que es el responsable de esa reforma, esté avanzando bien en ella. Pero además respondo a la pregunta del ministro, que ha pedido propuestas. Hay dos. De la mano del fiscal Francisco Barbosa, se ha identificado que hay 22 billones de pesos incautados por la Fiscalía en manos de la SAE. Por lo menos el 60 o 70% de esos recursos terminan en extinción de dominio y pueden monetizarse. ¿Qué significa eso? Que ahí hay 12, 13, 14 billones de pesos adicionales que pueden aliviar la carga tributaria. Segunda fuente de recursos, señor ministro de Hacienda. Estamos entregando entre 6 y 7 billones de pesos, billones cada mes en subsidios necesarios para aliviar la angustia de la gente. Pero yo pregunto, si la sociedad colombiana está distribuyendo cerca de 90 billones al año, ¿por qué el Gini no cambia? ¿Por qué la pobreza extrema no cede? ¿Por qué la pobreza monetaria sigue creciendo? Ahí hay una ineficacia. Estamos estudiando el fenómeno y estamos descubriendo que quizá el 20 o 30% de los subsidios terminan en manos de intermediarios tramposos y no en manos de los más necesitados. El 20% de 80 o 90 billones son otros 10, 12, 14 billones de pesos que se están fugando. Si se reorienta, y la propuesta concreta es parametrizar los subsidios, es decir, que le garanticemos a los más pobres que ese subsidio se vuelva mercados, comidas, compradas a los campesinos ya, reactivamos la producción campesina y lo distribuimos inclusive en los mercados de grandes superficies como se hizo en la pandemia. Aliviamos el hambre, estimulamos a los campesinos, estimulamos el sector textil, hacemos que la gente compre ropa, textiles fabricados en Colombia, es decir, el subsidio convertido en motor de la reindustrialización. Otro tema, la transición energética. Algunas personas piensan que eso va a ser de un momento a otro. ¿Cómo debe ser? Quien lo tiene absolutamente claro es el presidente Petro. Él le ha dicho a Colombia que su gobierno es el de las transiciones. Transición energética, transición fiscal para reemplazar los recursos del petróleo por recursos de la hotelería, del turismo, de la agroindustria. Transición educativa, transición de la guerra a la paz, que es la más importante.
esas transiciones, la reforma rural integral, toman tiempo. No se puede improvisar en ellas, no se puede hacer populismo con ellas, ni se pueden volver utopías. Hace unos días hice una reunión con toda la industria petrolera. Les cuento dos detalles. Cerca del 30 o 40% de la industria petroquímica no produce gases de efecto invernadero. Se convierte en sillas, en cremas cosméticas, en medicamentos, en fertilizantes que necesita Colombia. Por tanto, no hay que estigmatizar la fuente de riqueza, sino el gas que calienta y que extingue a la humanidad. Estimular la industria petrolera para reindustrializar el país, para que se transforme, como ha dicho el presidente Petro, en industria de la energía, implica un plan serio, una hoja de ruta a 12 años y no la propuesta irresponsable de cerrar el tubo dentro de 8 días sin ningún plan B. Hoja de ruta de transición es lo que ha pedido el presidente Petro, que los ministros planteen las hojas de ruta. Bueno, el tema de la paz total. Ya se conoció el proyecto de ley de prórroga y modificación de la ley 418, pero hay inquietudes de diferentes sectores. ¿Qué precisiones se deberían de hacer ahí? La ley 418 que radicó el ministro del Interior es absolutamente novedosa. Contiene un capítulo de paz indispensable que establece un gabinete para la paz. Lo que no puede ocurrir es que de buena fe y por ingenuidades o inexperiencia, la buena intención de los diálogos humanitarios o de los diálogos regionales se malinterprete y se crea que va a fragmentarse un diálogo de paz, estableciendo diálogos en todas partes con múltiples negociadores que además terminan siendo vinculantes, lo que implica dos cosas muy graves. Si no hay una negociación con el ELN, con una agenda precisa que determine desde el inicio el propósito de dejar las armas, primer asunto, y una mesa de negociadores concreta, entonces la dispersión de voces de oportunistas o de improvisadores y la intención dilatoria histórica del ELN echaría a perder esta oportunidad histórica. Junto al proceso de paz con el ELN, el sometimiento a la justicia de los narcos. Claro que hay que permitir que las organizaciones criminales dejen las armas y salvar a los jóvenes que están hoy presos de la industria de la violencia. Los jóvenes desamparados terminan en el mercado de la violencia. Salvar a esos jóvenes implica darles oportunidades sociales. El dinero que los narcos deberían entregar debería invertirse en proyectos productivos para esos jóvenes. Pero eso solo ocurre si la norma que se está construyendo garantiza la no repetición, desmantelar las organizaciones criminales, no reciclaje de los capos y que dejen de matar como criterio de elegibilidad penal. En mi opinión, cuando termine de construirse la norma, que aún no está lista, al radicarla debe quedar claro que a partir de ese momento quien siga en el crimen y en el asesinato y en la masacre pierde esa oportunidad. Bueno, y una pregunta final. Una de las partes de la paz total implica diálogos regionales, pero hay preocupaciones no solo de algunos alcaldes, sino también de otros sectores. ¿Cómo precisar eso? Hay unos límites claros. Primero, no habrá JEP para los narcos, eso debe quedar completamente claro. Sometimiento a la justicia penal ordinaria con ventajas si garantizan que dejan el crimen y desmantelan las organizaciones. Segunda precisión, es el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, con su gabinete de paz y una mesa de negociación clara y precisa, la que orienta un proceso de diálogo. No es la fragmentación de múltiples negociadores, oportunistas, avivatos o bien intencionados que dispersan esfuerzos. Una sola mesa de negociación, una sola ley universal para el sometimiento de las organizaciones y no diálogos abiertos con cada organización de banda de jaladores de carros en cada esquina. Doctor Roy, muchas gracias. Muchas gracias a los internautas del Tiempo.